Bueno, nosotros tenemos dos tipos de parásitos. ¿Sí? Nosotros tenemos dos tipos de parásitos. Unos parásitos que son redondos y otros parásitos que son planos. Hablemos primero de los helmintos. Primero que todo, digamos que esos son como el grupo de parásitos más abundantes que hay. Y digamos que, bueno, que no quiero decir que sean los más frecuentes, pero sí hay una gran variedad de helmintos, ¿sí? Entonces, hablemos primero de un medicamento, la dietilcarbamazina. Yo les voy a ir diciendo para qué parásitos son más es afín este medicamento y les voy a mostrar unos ejemplos. Entonces tenemos para el Onchocerca volvulus, la Buchereria bancrofti y el Loa. Estos parásitos nosotros casi no los tenemos acá en América, son más por allá del continente africano, del continente asiático. Pero de todas maneras, digamos que se han visto algunos casos de personas que van allá y vienen infectados, ¿cierto? Estos parásitos, aquí tenemos el Onchocerca volvulus, ¿sí? Tiene la particularidad de que la manera de infección es huevos. Los huevos se encuentran en el agua, especialmente en el agua que está, digamos, el parásito está en la ribera de los lagos, del río, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se contagia la persona? Entonces, dentro del agua, el huevo se convierte en larva, y esa larva tiene una espícula que usa para engarzarse a la piel de la persona, en donde busca el espacio interdigital, pues obviamente a nivel de los dedos del pie, en el espacio interdigital, y él empieza a producir unas enzimas líticas que van reblandeciendo la piel, y cuando ya la piel está muy blandita, él se mete, atraviesa la piel, es una larva muy chiquitica, y empieza a migrar por la vía linfática, comienza a migrar por la vía linfática, y se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo, inclusive a los músculos, se puede, digamos, como alojar en los músculos o en cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos la larva ya, esta es la larva adulta, esta es la que ya entra, la larva que vieron anterior es la que entra al cuerpo, y cuando ya dentro del cuerpo, en el sistema linfático, se convierte en la larva adulta, ¿sí? Aquí tenemos en un músculo, tenemos un corte transversal, estos son las larvas, ¿sí? Aquí tenemos en sangre la larva, ¿cierto? Ella llega un momento cuando ya está la larva adulta, sale para poner los huevos, ¿sí? Entonces rompe la piel, cuando va por la parte linfática rompe la piel. Aquí tenemos huevos y tenemos el parásito, la larva adulta, ¿sí? Hemos visto de pronto algunos videos con esto, ¿no? Con la larva en la conjuntiva. Por ahí, hemos visto por ahí en Facebook y eso, el video. ¿Sí? Ella puede estar en cualquier parte del cuerpo. Ahora, estos medicamentos antihelmínticos, vamos a llamarlos purgantes, estos medicamentos no matan al parásito, no lo matan, ¿sí? Sino que le producen una parálisis al parásito, ¿sí? Entonces el parásito no se puede mover para buscar comida, para buscar glucosa, que es la fuente de alimentación de ellos, o para hacer energía, para él realizar sus funciones vitales, ¿cierto? De tal manera que cuando la persona toma el medicamento y expulsa el parásito va vivo, ¿sí? No muerto, vivo, ¿sí? Esa parálisis puede ser de dos tipos, o puede ser una parálisis flácida, es decir, que el parásito queda blandito, no se puede mover, pero está blandito, o puede ser una parálisis espástica, que es una parálisis rígida, el parásito está tieso, pero tampoco se puede mover, ¿cierto? Entonces la dietilcarbamazina, ¿sí? Me va a originar una parálisis flácida en el parásito. ¿Cómo? Disminuyendo la producción de ácido araquidónico en el parásito. Y el ácido araquidónico, resulta que el ácido araquidónico en el parásito es un neurotransmisor muscular. O sea que el parásito necesita ese ácido araquidónico para poder, ¿qué?
moverse, es un neurotransmisor, ¿sí? Muscular. Entonces, al no haber el ácido araquidónico, el parásito no se puede mover, le genera al parásito una parálisis láser. Levamisol es útil para ascaris lubricoides, estrongiloides estercolaris, trichuris trichura, enterobius vermicularis. Vamos a ver qué parásito tenemos acá. El estrongiloides estercolaris. También el estrongiloides estercolaris viene en una fase de huevo y produce dos larvas. Una larva que se llama la larva rhabditiforme, que es la larva joven, y otra larva que se llama la larva filariforme, que es la larva adulta. También tiene una espícula, un gancho, ¿sí? Aquí tenemos una infestación masiva. Estas chiquiticas son las larvas jóvenes y esta es la larva adulta, ¿no? La larva filariforme y esta es la larva rhabditiforme, ¿correcto? Es un examen de materia fecal. Estaba fundido el parásito. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del levamisol? Él va a actuar sobre el sistema nervioso del parásito, haciendo que ¿qué? Haciendo que se inhiba una enzima que es la fumarato reductasa, y esa enzima, la fumarato reductasa, es la que permite la transmisión del neurotransmisor, es la que permite entonces la transmisión del impulso nervioso, y entonces estimula, ¿cierto? Se estimula el sistema nervioso del parásito y el parásito, hagan cuenta que empieza a convulsionar, se mueve mucho y le produce al parásito, una parálisis tónica, o sea, una parálisis espástica, es decir, una parálisis rígida. El parásito queda tieso, no se puede mover, pero el parásito queda tieso. ¿Listo? La ivermectina. Este medicamento fue muy famoso. ¿Se acuerdan? En pandemia. Yo no sé por qué carajos dijeron que la ivermectina servía para el COVID. No sé por qué. ¿Cómo? Pues imagínense, yo allá llegaba la gente, pero doctor, yo me he tomado un pocotón de ivermectina, como 40 pastillas de ivermectina, ¿y por qué tengo COVID? Le dije, pero mire lo bueno, ya no tiene parásitos. Tiene COVID, pero no tiene piojos, o no tiene parásitos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el estrongiloides estercolaris. El mecanismo de acción es igual, estimulando el sistema nervioso del parásito. Entonces el sistema nervioso del parásito va a arrojar muchos impulsos, entonces va a estar contrayéndose cada rato el parásito y le produce una parálisis tónica, una parálisis rígida al parásito. Recuerden que ninguno de estos parásitos sale muerto. Mebendazol, muy utilizado, es un buen antihelmíntico, se usa para ascaris lumbricoides, enterobius vermiculares, el trichuris trichura y la uncinaria. Tenemos el trichuris trichura. Este es un parásito relativamente grandecito, mide aproximadamente, la hembra mide 5 milímetros, la hembra mide hasta 1 centímetro, el macho puede llegar a medir 5 milímetros. En estos parásitos, la hembra siempre será más grande que el macho. El huevo parece un balón de fútbol americano, tiene 2 opérculos de moco y adentro se forma la larva. Cuando ya la larva se formó, la larva rompe uno de esos opérculos y sale a contaminar en el colon, en materia fecal, en el huevo, y ahí adentro está la larva. ¿Sí? Este parásito, el Trichuris trichura, tiene un flagelo, tiene un látigo, por así decirlo, que usa precisamente para mover. Él lo manda el látigo hacia adelante y ahí lo arrastra el parásito y se mueve. ¿Cierto? Aquí tenemos el parásito. Este es el flagelo que les digo, el látigo que él usa para moverse. Este es el cuerpo. ¿Correcto? Aquí tenemos en el duodeno el parásito. Aquí tenemos una infestación masiva, ¿no? de Trichuris trichura.
¿Cuál es el problema de este parásito? Ahí como está, él ataca, por así decirlo, el, el, el recto del paciente, y entonces el paciente tiene prolapso rectal. Entonces, cuando el paciente tiene trichuria, cuando defeca se le sale el recto. Ese prolapso rectal puede ser reducible, es decir, el mismo paciente introduce el recto, ¿sí?, con el dedo, pero cuando la infestación es muy severa y lleva mucho tiempo, llega un momento en que ya no se revierte el prolapso rectal y le queda el recto por fuera al paciente. Ahí tenemos el prolapso y aquí tenemos el parásito. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces resulta que los parásitos, el esqueleto de los parásitos, por así decirlo, el hueso de los parásitos se llama microtúbulos, ¿sí? Ellos no tienen hueso, sino que tienen unos microtúbulos que son los que le dan la forma. Estos microtúbulos están adentro del citoplasma del parásito, ¿sí? Y esos microtúbulos son los que le dan la forma, son los que le dan la resistencia, ¿cierto?, al paciente. Al paciente parásito. Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? Destruye esos microtúbulos, y en la medida que se van destruyendo esos microtúbulos, se va destruyendo la pared celular del parásito y se va destruyendo lentamente el parásito, ¿cierto? Ahora esto no quiere. Pasemos ahora a la niclosamida. La niclosamida se usa para este parásito que se llama Enterobius vermicularis. Digamos que es conocida con el nombre de Oxiurus. Ahí es lo que ustedes están viendo, es el huevo, ¿cierto? Es un parásito muy pequeño, tiene la particularidad de que la hembra, cuando va a poner los huevos, la hembra no pone los huevos como los demás helmintos que los pone dentro de nuestro tubo digestivo. La hembra sale del cuerpo, sale por el ano del paciente y pone los huevos a nivel perianal, en la piel del ano, en la piel de la nalga, por así decirlo, ¿sí? Este es el parásito que produce rasquiña en la cola. Y cuando la hembra sale a poner los huevos, cuando la persona está dormida, cuando la persona está en reposo, por eso a este pacientico le rasca la cola, es cuando, ¿qué? Cuando están acostados durmiendo, ¿sí? Porque la hembra salió a poner los huevos. La hembra ve que la persona está como calmada, ¿sí? Este es el huevo y este es el parásito, es un chiquitico, eso no es bien nada. Como la hembra no pone los huevos dentro de la materia fecal, pues cuando dentro del colon de la persona, perdón un momento. Pone los huevos dentro del recto del paciente, al mirar la materia fecal no le sale, ¿sí? Al mirar la materia fecal no sale huevos. Entonces toca hacer un examen que se llama la cinta de Graham. ¿Y en qué consiste? Colocar una cinta pegante, de esas normalitas, las coloca uno en la piel perianal, ¿sí? Y cuando la hembra sale a poner los huevos, pone los huevos es en la cinta. Por eso es que la cinta se ve transparente. Vea, pues, si usted está chateando con su novia, no aprende eso. Pues aquí, imagínense esa mano de niña que tendría que darse ese paciente. ¡Seche! ¿Qué va? ¿Usted no la duda, no? ¿Será? Yo desde agosto soy vicerrector y siempre he tenido tiempo. Ay, la cachancarrera. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción del medicamento? Inhibe la fosforilación oxidativa anaerobia del ADP. Nosotros tenemos en las mitocondrias, o en los parásitos también, en las mitocondrias de ellos tienen ATP, que es ¿qué? Energía. Esa energía en nuestras células, o cuando el parásito está vivo sin que se le ponga medicamento,
ese ATP sufre un mecanismo de fosforilación oxidativa en donde pierde un radical fosfato. ¿Sí? El ATP, que significa adenosin trifosfato. Al perder un radical fosfato, ¿en qué queda convertido? Adenosin difosfato, más fosfato, más energía. Es decir, que para que se produzca energía se requiere la fosforilación oxidativa del ATP. El medicamento no deja que el ATP se desdoble, no deja que se produzca una fosforilación oxidativa de tal manera que no se va a producir ¿qué? Energía. Y si no hay energía, el parásito no puede moverse, no puede comer, no puede reproducirse. Y eso le genera al parásito una parálisis flácida. Tenemos la piperacina. ¿Me llamaban por ahí, señor? Una pregunta. Bueno, pero es en el caso donde ya está el parásito dentro, y en el caso donde ya tenga usted los huevos, donde le pongan... Lo mismo. Por eso es que cuando uno se purga, uno tiene que hacer una repurga a los 15 días. ¿Por qué? Porque los medicamentos no actúan sobre los huevos, pero a los 15 días ya los huevos han hecho eclosión y se convierten en larvas. Entonces, por eso se repite la purga. Ya no hay huevos, sino larvas. Entonces, puede matar esas larvas que no se mataron, obviamente, al principio del tratamiento. ¿Cierto? ¿Hace tanto que ustedes no me purgan? ¿Cuántas veces se puede purgar? ¿Cuántas veces se puede purgar? Se asume que 2 veces al año. Cada 6 meses. Eso sí, con mucho gusto paguen la consulta y le digo cuál es el medicamento. Tiene para gastarle a la novia, para gastarle al otro muchacho y a uno. Gastarle al mozo, que le trata porque le gasta a la novia y le gasta al otro. Al maltercio. Ah, y también los 2 maltercios. Al mozo. Bueno, en la piperacina tenemos que se usa para el Ascaris lumbricoides y para el Enterobium vermicularis, que es el mismo oxiduro, ya lo vimos. Vamos a ver el Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides es el elemento más grande que hay, ¿sí? La hembra puede llegar a medir de 12 a 15 centímetros, el macho de 10 a 12 centímetros, ¿cierto? Son los que se enredan todos en el intestino. Ajá, eso, ya lo vamos a ver. Este parásito produce una parasitosis muy grande, ¿por qué? Porque la hembra puede llegar hasta poner hasta 200.000 huevos. Entonces rápidamente se puede generar una parasitosis impresionante. ¿Qué particularidad tiene este parásito? Que él es termolábil, o sea, no le gusta el frío. Entonces, ¿qué pasa? Que él lo que hace es se busca para unirse varios parásitos y enrollarse para darse calor y nos produce lo que se llaman los rollos de Ascaris. Hace muchos años yo alcancé a ver algunos rollos de Ascaris acá, pero ya digamos porque la gente ya tiene cuidado de purgarse, ¿sí? De cuidarse con la comida, de tomar el agua hervida y toda esa cuestión, ya no se ve tanto rollo de Ascaris, pero sí anteriormente se veía mucho el rollo de Ascaris, que pues, va a generar obstrucción intestinal y esos pacientes hay que operarlos porque le genera obstrucción intestinal, ¿sí? El huevo, la hembra pone 2 tipos de huevo, un huevo fértil y un huevo no fértil. El huevo fértil es ese, ¿cómo se reconoce? Que tiene una capa mamelonada, es una capa gruesa, mamelonada, ¿sí? Y en el interior está la larva. El huevo no fértil tiene una capa sencilla y no, en su interior, pues como no es fértil, no va a crecer la larva. Mire el huevo no fértil, ¿sí? Y este es el parásito adulto, ¿correcto? La lombrices, sí. Este es, no, la tenis protozoaria. Aquí está el huevo fértil, mira la larva de ¿sí? Hace muchos años él llegó a producir muchísimas muertes por la obstrucción intestinal. ¿Qué pasa? Que cuando uno se muere se le baja la temperatura corporal, obviamente, y entonces empieza el parásito a sentir frío y se solla ese parásito y empieza a salir por cualquier orificio de nuestro cuerpo, ¿sí? Buscando calor.
Esa es una obstrucción intestinal. Y eso es una obstrucción intestinal. Esto no es ningún queso de mango que ustedes compran a veces. Manguito con limón y pimienta. Ahí en una cirugía, en una laparotomía exploratoria, mire, cuando tan pronto se le abre la piel al paciente, el peritoneo, inmediatamente el parásito empieza a sentir frío y empiezan a salir todos los parásitos. Y eso, el medicamento que se utiliza para eso, sí lo se elimina o también se lo deja. No se puede mover el parásito y el parásito sale a través de la Pero materia sale, fecal. no sale, digamos, por ejemplo, si no sale. Sale vivo, lo que pasa es que no se puede mover. Paralizado. Aquí tenemos un rollo de Ascaris. ¿Sí? Diga que usted comiendo mangos allá y todo. Y usted comiendo pasta. Miren el rollo, ese es un rollo de Ascaris. Cuando se sospecha de rollo de Ascaris, que ayuda mucho a la radiografía de abdomen, se le hace al paciente una prueba. ¿Sí? Se le da el purgante, hay varios medicamentos que se usan, se le da al paciente y se esperan 8 horas. Obviamente el paciente no se puede ir para la casa. ¿Sí? El paciente queda en observación con líquidos y se espera 8 horas. Si a las 8 horas no expulsa los parásitos, entonces hay que operar al paciente para hacer una colectomía. Ustedes vieron la imagen, la foto, ¿cierto? O puede suceder que el paciente empiece a expulsar espontáneamente los parásitos. Si ustedes se dan cuenta, esos parásitos no tienen materia fecal. O sea que son los parásitos que están ya cerca del recto. Los parásitos que están cerca de la obstrucción arriba son los que vienen untados con materia fecal. O sea que ese paciente tenía un rollo. Ahí dice uno, hay un pocotón de parásitos, uno dice, no, ya lo botó todo. Le falta botar, porque hasta que no empieza a expulsar los parásitos con materia fecal, no se puede decir que el paciente se desobstruyó. ¿Cierto? Siga con la luna comiendo. Aquí este niño se murió. ¿Sí? Y entonces cuando empieza a salir el parásito por cualquier orificio, puede salir por los ojos, puede salir por la nariz, puede salir por la boca, puede salir por los oídos. ¿Sí? El mecanismo de acción del medicamento, entonces, es inhibir el GABA. Recuerde que el GABA significa ácido gamma aminobutírico. ¿Para qué requiere el GABA el parásito? Porque es un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso del parásito y estimula, en el GABA normalmente en el parásito, estimula la producción de acetilcolina, que es el neurotransmisor que va a favorecer la transmisión del impulso nervioso. Al no haber GABA, no va a haber acetilcolina. Al no haber acetilcolina, no va a haber neurotransmisor, no va a haber movimiento del parásito y el medicamento produce una parálisis flácida en el parásito. ¿Sí? Tenemos ahora el Praziquantel, muy buen medicamento, el Praziquantel, señor. Praziquantel. Entonces, ya que son oyentes de la página. Entonces se usa para la tenia, se usa para el esquistosoma manzoni y el esquistosoma japonicum. La tenia es lo que vulgarmente nosotros conocemos como la solitaria. ¿Sí? Tiene la particularidad de que crece mucho. ¿Nosotros qué consumimos? Nosotros consumimos, hay dos tipos de tenia. Está la tenia solium, que está en la carne de cerdo, y está la tenia sanguinata, que está en la carne de res. Esta es la que Iván decía que puede subirse al cerebro. Entonces nosotros consumimos en la carne de cerdo, nosotros consumimos la cabeza, el excólex del parásito, ¿sí? La cabeza. Esa cabeza tiene una corona de puyas que se llama rostelo. Este es el rostelo, este es el excólex. Esto es lo que nosotros comemos, ¿sí? Y eso es lo que se puede quedar en nuestro intestino o puede migrar al sistema nervioso y producirme lo que se llama la neurocisticercosis, que es que empieza a poner huevos y esos huevos a nivel cerebral van calcificando el cerebro. El paciente convulsiona y puede llegar a matar al paciente, ¿cierto? ¿Cómo colocabas que como eso está en el cerebro, sí?
¿Sabes que como los cerdos Pues ahora no. ¿Por qué? Anteriormente, por ejemplo, en mi época, cuando yo era pelado, los cerdos los alimentaban era con aguamasa, con desperdicios, ¿sí? Y entonces, y esos cerdos estaban, digamos, en los potreros y se infectaban también con el estiércol de las vacas, o sea, no habían medidas higiénicas para cuidar esos cerdos, ¿sí? Y esas aguamasas, desperdicios, yo me acuerdo, pasaba un señor en una zorra y con unas canecas de esas de Zika, esa pintura, y sí, y la gente salía y le daba los desperdicios, con eso era que alimentaban los cerdos. Imagínense qué tanta higiene podría tener esos desperdicios, y fuera de eso, allá en potreros juntándose estiércol de vaca y toda esa cuestión. Ahora, digamos que hay cierto grado de confianza, digamos, para comer la carne de cerdo. ¿Por qué? Porque de pronto ya son cerdos de criadero, Zenú, ¿sí? Rica, todos estos son cerdos de criadero, y uno ve por ahí en televisión, que hay a veces me gusta ver el programa, ¿cómo es? No sé qué, bueno, que dan a las 5 y pico de la mañana el campo, no sé qué, cómo se llama. La finca de hoy, sí. Entonces, en esa finca de hoy, Londoño, ¿te puedes retirar si sigue chateando, por favor? Si no le interesa la clase y es más interesante lo que usted está chateando, por favor, retírese. Hace 8 días no vinieron y hoy se le está chateando. Entonces, por favor, si no le interesa la clase, que creo que veo que no le interesa la clase porque le ha pasado toda la clase chateando, entonces, por favor, retírese. No me falte el respeto, que en ningún momento le he faltado respeto a usted. ¿Sí? Entonces, ahí por ejemplo, Alpina, hace poco me enteré, estoy hablando de hace como unos 10, 12 años, me enteré que Alpina ahora tiene criadero. No, es hace poco. Tiene ahora criadero de marranos. ¿Y con qué los alimenta? Pues con ese yogur que van y recogen en los supermercados que se venció, en los quesos y todo eso. Y ahora les dan no solamente Alpina, sino todos estos de cerdo, ¿sí? Rica, Piedran y todo eso tienen criaderos de marrano que hay que ver, por ejemplo, que he visto en la finca de hoy, que son con cubículos y todos los días le lavan con manguera en los cubículos, les dan concentrado a los marranos, los purgan, los vacunan. Entonces eso como que ya le da a uno cierto grado de confianza de que uno puede estar comiendo ese tipo de carne sana. Espere, ya me explica, señor. Bueno, sí, al momento de que se frita la carne o eso no... ¿Al momento que qué? De uno fritar la carne no es presencia. ¿Qué se recomienda de todas maneras si uno desconfía de la carne? Entonces, lo que no se aconseja, oigan, no se aconseja es comprar la carne de cerdo y consumirla inmediatamente. ¿Qué se aconseja? Por lo menos 72 horas de congelamiento. Eso es la maduración, igual con la carne de res. Sí, por lo menos 3 días que usted tenga esa carne congelada y después sí someterla un buen tiempo a candela, pues a que hierva. Por ese lado ya uno puede estar tranquilo. Pero es que solo la compra la cocina y la frita. Sí, por eso. Pero Ahora, vuelvo y repito, si usted compra, y perdóneme que no suene a elitista, ¿sí? Si usted compra la carne de cerdo en un supermercado, ¿sí? Pues es carne de cerdo de higiénica, es carne de cerdo que viene de criadero. Pero si de repente, sin llegar a demeritar, de pronto en la plaza de mercado que usted no conoce la procedencia de esa carne de cerdo, pues entonces podría hacer lo que les acabo de decir, 72 horas de congelamiento y después candela. Y a uno que le gusta ir a comprar disque marranos habaneros. ¿Cómo, señor? Pero En nevera, pero no en congelación. En nevera, pero no en congelación. ¿Sí? Entonces, es eso.
que se recomienda, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno come? Póngale cuidado. ¿Qué es lo que uno come? Puta tencho. Uno come la cabeza, ya les dije, el rostero, el escoles con el rostero. Él se clava en el intestino de nosotros y cuando en la medida que él empieza a madurar, le empieza a salir el cuerpo. Las proglótides. Estos anillos que ustedes ven se llaman proglótides. ¿Qué es esto? ¿Qué son las proglótides? Es el aparato reproductor del parásito. Todo esto que ustedes ven son ovarios, ¿sí?, cargados de huevos. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que aquí está el rostero. Listo, creció la primera proglótide. Maduró, aparece, miren con mi mano derecha lo que va sucediendo. Maduró, aparece la segunda, aparece el segunda proglótide, aparece la tercera, la cuarta, la quinta. Entonces, en la medida que se va alejando la proglótide de la cabeza del excoles, es una proglótide madura que está cargada de huevos. Tan es así que cuando ya hay mucho huevo, pesa y se desprende. Y eso es lo que sale a veces a través de la materia fecal de la persona, las proglótides, ¿sí? Son blanquitas, son blanquitas. Y ese también tiene tratamiento. Sí, claro, todos tienen tratamiento, ¿sí? Aquí tenemos un escoles con el rostero. Y aquí tenemos el parásito adulto, ¿sí? Ahí se ve, estos son los proglótides, estos anillitos son las proglótides. Se van desprendiendo, en la medida que se va alejando, ¿sí?, de la cabeza, quiere decir, y van creciendo, que son maduros. Estas son proglótides maduras, estas son proglótides inmaduras, ¿cierto? Esta es la que llaman la solitaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella puede llegar a medir varios metros, ¿sí? Y por literatura, la solitaria que se ha encontrado, pero no fue acá en Colombia, 12 metros. Ahí, 12 metros para tener una llave. Y como el parásito es plano, entonces él puede ubicarse encima de su propio eje varias capas, ¿cierto? Varias capas, y por eso puede crecer tanto, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es eso? No es que pensé, allá. Tenemos ahora el pamoato del pirantel. Sigue Parascaris, que ya vimos, Trichuris, que ya vimos. No hemos visto el Ancylostoma duodenale y ya vimos el Enterobium vermicularis. El Ancylostoma duodenale, hablamos de o sea, en términos generales son dos parásitos. Cuando hablamos de Ancylostoma duodenale, son dos parásitos. Uno que se llama Necator americano, ¿sí?, y el otro que se llama el Ancylostoma. En conjunto se llama uncinariasis. ¿Por qué hablamos de uncinariasis? Porque resulta que los huevos de Ancylostoma y de Necator son idénticos. Las larvas son idénticas, la larva ratitiforme y la larva filariforme son igualitas, o sea, no se puede reconocer al ver una larva, al ver un huevo, no se puede reconocer si es de Necator o si es de Ancylostoma duodenale. La única manera o en el único momento en que se diferencian las dos es en la forma adulta, mirándole la boca. Si la boca tiene placas cortantes, es Necator. Si la boca tiene dientes, es Ancylostoma, ¿sí? El tratamiento es el mismo. Por eso cuando el bacteriólogo reporta es huevos o larvas de uncinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no se pueden reconocer, pero el tratamiento es igual, ¿sí? Vamos a terminar. Entonces acá tenemos el huevo de uncinaria. Entonces acá tenemos, en el caso del Ancylostoma, los dientes. La larva y el huevo es igual para Ancylostoma y para Necator. Y acá tenemos el Necator, las placas cortantes, ¿sí? Es la única manera, en la forma adulta, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el adulto, Ancylostoma, aquí tenemos el Necator. Me posaron bien para la foto. La parte final de ambos parásitos es igual. Todos estos son del aparato reproductor, ¿sí? Y ahí es donde salen los huevos. Por aquí salen los huevos. Bueno, ¿el medicamento qué hace?
produce una despolarización a nivel neuromuscular, haciendo que el sistema, estimulando mucho el neurotransmisor nicotínico en el parásito. Entonces el parásito empieza a producir muchos movimientos, muchas contracciones, y le genera al parásito una parálisis tónica o una parálisis espástica. El parásito queda rígido. Tenemos el tiabendazol. El tiabendazol fue un purgante o un medicamento que se inició inicialmente. Se inició para el tratamiento en animales, para purgar animales, vacas, caballos. ¿Sí? Igual la ivermectina también la había escuchado antes, primero En veterinaria. En veterinaria, sí. Útil para Ascaris, ya vimos estrongiloides estercolares y Trichinella spiralis. La Trichinella spiralis, ¿se acuerdan del que vimos al principio? La Buchereria bancrofti, el Oncocerca volvulus, el Loa loa. Esa es la alarma de nosotros. Aquí nosotros no tenemos casi Loa loa ni Buchereria bancrofti, ¿sí? Pero sí tenemos la Trichinella spiralis. Es igualita, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Está en las orillas de los ríos, entonces la persona descalza, se pone ahí en el pasto, va en el río, mete las patitas en el río y el animalito pone la espícula. O sea, que lo recomendable es no meternos en los ríos descalzos. Exacto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la fumarato reductasa, que es la enzima que me va a convertir o me va a estimular la formación de acetilcolinesterasa en acetilcolina, que la acetilcolina es otro neurotransmisor, ¿cierto? Y le genera al parásito una parálisis flácida. Tenemos la combinación de pamoato, epinantel y oxantel, que es muy buena. Útil para Ascaris y para picocéfalo, la Trichuris trichula, ya lo vimos nosotros, el Trichuris trichula. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, estimula la liberación de mucho neurotransmisor, acetilcolina, y entonces se produce mucha liberación de impulsos y eso le genera al parásito como una contracción excesiva, como si estuviera convulsionando, y le va a ocasionar al parásito una parálisis tónica, una parálisis espástica, rígida. No hay uno que sea como de un gato, ¿no? O sea, que paralice el parásito a la vez sin habilitar los huevos. No, ningún purgante sirve para los huevos. Por eso es lo que les decía hace un ratito, por eso es recomendable la repurga. Listo, yo me purgo ahorita, mato todos los parásitos, tanto jóvenes como adultos que yo tengo en mi intestino, los mato. Pero imaginémonos, me quedan huevos, sobre esos huevos no van a actuar el medicamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A los 15 días volverme a purgar. ¿Por qué? Porque a los 15 días ya esos huevos hicieron eclosión y ya no hay huevos sino larvas. Y entonces tomo nuevamente el purgante y el purgante me hace efecto desde larva joven, larva adulta, hasta el parásito adulto, me los mata. Entonces por eso es aconsejable la repurga. Bueno, tenemos el flubendazol, entonces que él también me va a destruir los microtúbulos, que ya les había dicho que los microtúbulos son como el esqueleto del parásito, están a nivel de la membrana celular, ¿cierto? Y también inhibe la replicación, la reproducción del parásito. El albendazol, me gusta mucho manejar el albendazol, útil para Ascaris, mire la gran cantidad de parásitos que me sirve, por eso me gusta manejarlo. El Ascaris lumbricoides, el tricocéfalo, la ucinaria, el estrongiloides estercolares, el neurocisticerco, que es la tenia, ¿cierto? Albendazol. Bueno, o sea que más recomendado por